Adopté a una niña de un hogar de acogida cuando tenía 26 años. ¿Soltera? Mamá dijo, ni siquiera puedes cuidarte a ti misma. 14 años después, mi hija se graduó de la escuela intermedia como la mejor estudiante. Invité a mis padres. Se sentaron en la primera fila. Cuando mi hija comenzó su discurso, dijo, quiero agradecer a mi mamá, luego leyó una carta. La que mi madre me envió el día que la adopté. Decía, mi nombre es Francis Carter y tenía 26 años cuando firmé los papeles de adopción de una niña que mi propia madre dijo que arruinaría mi vida. Estaba soltera. Tenía un apartamento de 2 habitaciones con una cuna que yo misma armé y una carrera en servicios de protección infantil que me pagaba $42.000 al año. Sin esposo, sin una cuenta de ahorros que valiera la pena mencionar. Sin familia dispuesta a ayudar con los pañales a las 3 de la mañana. Mi madre dijo, ni siquiera puedes cuidarte a ti misma. Mi padre dijo, esa niña arruinará tu vida. Y el mismo día que traje a mi hija a casa de la agencia de acogida, la misma tarde que la abracé por primera vez y le di un biberón en un sofá de segunda mano, llegó una carta a mi buzón. De mi madre, papel crema, monogramado. No decía felicitaciones. Pero esto es lo que ninguno de ellos sabía. 14 años después, esa niña se pararía en un podio frente a 300 personas y leería esa carta en voz alta. Bienvenidos de nuevo a Calm Drama Stories. Este es un lugar donde compartimos historias de fuerza tranquila, verdad familiar y el tipo de justicia que no necesita alzar la voz. Si esta historia te llega, deja un comentario abajo y asegúrate de suscribirte porque esta aún me hace temblar las manos. Antes de Lily, antes de la carta, antes de todo, yo era trabajadora social. Trabajaba para el Departamento de Servicios de Protección Infantil del condado desde una oficina beige con luces fluorescentes que zumbaban cuando llovía. Mi escritorio tenía 3 pilas de carpetas de Manila en todo momento, una para casos abiertos, otra para revisiones pendientes, otra para niños en los que no podía dejar de pensar después de las 5 de la tarde. Era buena en mi trabajo. Sabía cómo era un hogar estable en el papel. Podía detectar una mala ubicación desde el otro lado de una mesa de conferencias. Había escrito 50 estudios de vivienda cuando tenía 25 años. Conocía el sistema. Creía en él, en su mayor parte. Lo veía fallar cada semana. También tenía 24 años cuando mi ginecólogo me dijo que tenía endometriosis en etapa 3. Lo dijo con calma, como lo hacen los médicos cuando las noticias son permanentes. Explicó las implicaciones. Pregunté si aún podía tener hijos. Dijo que era poco probable. Dijo que debería considerar mis opciones temprano. No se lo dije a mis padres durante 6 meses. Cuando finalmente lo hice en la cena del domingo, entre la ensalada y el asado, mi madre dejó su tenedor y dijo, bueno, tal vez esa es la forma en que Dios dice que no estás destinada a ser madre. Lo dijo como si estuviera ofreciendo sabiduría. Mi padre buscó la cesta del pan. Mi hermana Stacy miró su plato. Conduje a casa esa noche con las ventanillas bajadas y las manos apretadas al volante. No lloré. Fui a trabajar a la mañana siguiente. Abrí una carpeta de Manila. Dentro había un expediente de caso de una niña recién nacida entregada en el centro médico regional 3 días antes. Sin parientes cercanos. Sin ubicación todavía. Lo leí 2 veces. Luego lo leí una tercera vez. Algo cambió. No ruidosamente, no dramáticamente. Solo un giro silencioso como una llave en una cerradura que habías olvidado que tenías. Me tomó 4 meses completar el estudio de vivienda sobre mí misma. Conocía la lista de verificación de memoria. Había evaluado a cientos de familias usando el mismo formulario. Verificación de antecedentes, divulgación financiera, inspección de la vivienda, 3 referencias personales. Le pedí a Margaret Ayes, mi supervisora, que escribiera una de ellas. Se rió y dijo, he estado esperando que me lo pidieras. Cuando llegó la aprobación, decidí decírselo a mi familia. Volví a elegir la cena del domingo. No sé por qué. Tal vez porque esa mesa se sentía como el único tribunal que mi madre respetaba. Esperé hasta que todos tuvieran comida delante. Donna a la cabecera, Richard frente a mí, Stacy junto a su esposo, Greg,
que ya estaba cortando su pollo. Me han aprobado para adoptar, dije. Una niña del sistema de acogida. Su nombre aún no está elegido. Pasaré por el proceso de emparejamiento la próxima semana. Silencio. Donna dejó su tenedor lentamente. La forma en que lo hace cuando quiere que te des cuenta. Ni siquiera puedes cuidarte a ti misma, Francis. Lo dijo sin levantar la voz. Eso era lo de mi madre. Nunca gritaba. Solo hablaba a un volumen que hacía que toda la habitación contuviera la respiración. Richard negó con la cabeza. Esa niña arruinará tu vida. Piensa en lo que le estás haciendo a esta familia. Miré a Stacy. Estaba mirando su servilleta. Ella no es un problema, mamá. Es un bebé. Donna se echó hacia atrás. ¿Qué se supone que le diga a la gente en la iglesia? Que mi hija está criando el problema de otra persona. Ella no es el problema de otra persona. Lo es. Y estás eligiendo esto por encima de todo lo que hemos construido. Puse mi servilleta sobre la mesa, me levanté, caminé hacia la puerta. Nadie me siguió. El viaje a casa duró 37 minutos. No encendí la radio. Déjame contarte sobre mi hermana. Stacy se casó con Greg Miller cuando tenía 23 años. Tenían una casa a los 25 gracias al pago inicial que Donna y Richard les dieron. $40,000, un regalo. No solos. Donna se aseguró de que todos en la iglesia lo supieran. Cuando Stacy quedó embarazada de su primer hijo, Donna organizó un baby shower para 40 invitados. Tarta de 3 pisos, decoraciones a juego. Lloró durante el brindis. Mi bebé va a tener un bebé, dijo, y todos aplaudieron como si fuera lo más hermoso que jamás hubieran escuchado. Cuando Stacy tuvo su segundo hijo, Donna se mudó por 2 semanas para ayudar. Cocinó cada comida, hizo cada carga de ropa, le dijo a cualquiera que quisiera escuchar que ser abuela era la mayor alegría de su vida. Para mí, una carta, no una de felicitación, no una de alegría, una carta que decía, no vuelvas. 2 semanas después de esa cena del domingo, Stacy me llamó a las 11 de la noche. Susurró como si se escondiera en un armario. Francis, lo siento. Ojalá pudiera ayudar, pero ya sabes cómo es mamá. ¿Pero mamá es qué? Ella simplemente no lo dejará pasar. Y si me involucro, también se volverá contra mí. Así que no te vas a involucrar. Larga pausa. Simplemente no puedo meterme en medio de esto. Ya estás en el medio, Stacy. Siempre has estado en el medio. Simplemente elegiste un lado. Ella no dijo nada. Colgué. Stacy tuvo un baby shower con 40 invitados y una tarta de 3 pisos. Yo recibí una carta. Nunca se lo reproché. En realidad no, pero tampoco lo olvidé. Hay una diferencia entre el perdón y la memoria. Yo tenía espacio para ambos. El día que adopté a Lily fue un jueves de marzo. Llovía esa mañana, el tipo de lluvia constante y tranquila que hace que todo se sienta más lento. Llevaba una chaqueta de punto azul marino y bailarinas. Había empacado una bolsa de pañales la noche anterior. La revisé 3 veces, luego la revisé de nuevo a las 5:47 de la mañana porque no podía dormir. Margaret me llevó. Dijo que no confiaba en mí al volante en un día como este, y probablemente tenía razón. La agencia de acogida estaba en un edificio de oficinas reconvertido en Prospect Street. Paredes beige, la misma luz fluorescente zumbante que conocía del trabajo. La trabajadora social, una mujer llamada Diana, sonrió cuando me vio. ¿Lista? Llevo 2 años lista. La trajeron en una manta blanca, 7 libras 4 onzas, ojos marrones que seguían la luz fluorescente como si la estuviera estudiando. Tenía un puño diminuto, y cuando la abracé, ese puño se envolvió alrededor de mi dedo meñique como si hubiera estado esperando exactamente esa mano. Firmé los papeles en una pequeña habitación con una mesa que se tambaleaba. Carpeta de Manila, bolígrafo de tinta azul, mi firma en las páginas 11, 14 y 22. Diana me entregó los papeles de alta. Felicitaciones, mamá. No recuerdo si dije gracias. Creo que solo asentí. Margaret lloró.
Dijo que no lo haría, pero lo hizo. Conduje a casa con Lily en una silla de coche que había instalado, quitado y vuelto a instalar 3 veces esa semana. Margaret me siguió en su coche por si acaso. El apartamento era pequeño pero limpio. 2 habitaciones, una cuna con un móvil que compré en una tienda de segunda mano. Pequeñas estrellas de madera que giraban cuando las dabas cuerda. Puse a Lily en la cuna. Ella miró las estrellas. Yo la miré a ella. Luego revisé el buzón. El sobre era de color crema, de papel grueso, el tipo de papel que compras cuando quieres que el destinatario sepa que hablas en serio. Monogramado en la esquina superior izquierda. DC, Donna Carter. Mi madre envió una carta, no una tarjeta. Una carta. El tipo que envías cuando alguien muere. Excepto que yo no había muerto. Simplemente había adoptado un bebé. La llevé adentro con Lily durmiendo contra mi pecho. Puse el sobre en el mostrador de la cocina mientras calentaba un biberón. Podía sentir el peso. No el peso físico, el otro tipo. Lo abrí de pie. Francis. No puedo apoyar esta decisión. Estás tirando tu vida por el error de otra persona. Esa niña viene de quién sabe dónde. No conoces a sus padres. No conoces su historia. No sabes qué tipo de problemas traerá a tu vida. ¿Y esperas que finjamos que esto es normal? No vuelvas a casa. No llames. No la traigas aquí. Hasta que entres en razón. Estás sola. Mamá. Lo leí una vez. Luego otra vez, luego lo doblé y lo volví a meter en el sobre. Encontré una caja de zapatos en el armario. La de un par de botas que compré en la universidad y nunca usé. Puse el sobre dentro. Puse la caja de zapatos en el estante superior. Luego alimenté a mi bebé. Eso era más importante. No lloré esa noche. Quería hacerlo. Las palabras se quedaron en mi pecho como una piedra que no podía tragar ni escupir. Pero Lily necesitaba un biberón a medianoche y otro a las 3:15. Y cuando salió el sol, estaba demasiado cansada para las lágrimas. Me dije a mí misma que me ocuparía de la carta más tarde. Más tarde se convirtió en 14 años. El primer año fue el más difícil de mi vida, y había sobrevivido a muchos años difíciles. Sin niñera, sin familia que pasara con cacerolas, sin madre que llamara para preguntar si el bebé dormía toda la noche. La guardería tenía una lista de espera de 3 meses. Volví a trabajar a las 8 semanas porque había agotado mi permiso y el condado no lo extiende para padres adoptivos solteros. Margaret cuidó a Lily en su oficina durante las 2 primeras semanas hasta que se abrió un lugar en la guardería comunitaria de Elm Street. $16 al día, 160 cada quincena. Realmente no tenía. Lily tenía cólicos. No los leves, los que empiezan a las 6 de la tarde y no paran hasta las 2 de la mañana. Caminaba por el pasillo de mi edificio de apartamentos en calcetines, haciéndola rebotar contra mi hombro, tarareando canciones que inventaba porque no recordaba las reales. Mi vecino del 4B llamó a mi puerta a medianoche. ¿Puedes mantener a esa bebé callada? Estoy intentándolo, señor. Inténtalo más. Cerré la puerta, seguí caminando. Margaret dejaba cacerolas congeladas en mi puerta una vez a la semana. Sin nota, solo Tupperware y amabilidad. Llegó la Navidad. Donna organizó una cena para 14 personas. Yo no estaba entre ellas. Stacy envió un mensaje de texto: «Feliz Navidad, Francis. Te echo de menos». No respondí. Compré un pequeño árbol artificial en la tienda de $1, de 2 pies de alto. Le puse un adorno, el primero de Lily. Una pequeña campana plateada que Margaret nos dio. Lily tenía 9 meses. Se sentó en su silla alta y miró la campana como si contuviera todos los secretos del mundo. La caja de zapatos permaneció en el estante. No la abrí. No necesitaba hacerlo. Podía sentirla allí. La forma en que sientes una cicatriz sin tocarla. Familiar. Permanente. Mía. El segundo año fue más fácil. No fácil. Más fácil.
Lily comenzó a dormir toda la noche a los 13 meses. Yo comencé a dormir a los 13 meses y un día. La guardería la trasladó a la sala de bebés. Su maestra dijo que era sociable, curiosa, que ya señalaba todo y esperaba que alguien le pusiera un nombre. Me ascendieron a trabajadora social principal, un pequeño aumento, suficiente para dejar de revisar mi cuenta bancaria todas las mañanas. Encontré un listado de ejecución hipotecaria en el sitio web del condado, una pequeña casa en Bear Lane, 2 habitaciones, un baño, un patio trasero con una valla que necesitaba ser reemplazada. El banco pedía $68,000. Ofrecí 62 y lo aceptaron. Margaret me ayudó a mudarme. Ella cargaba cajas mientras yo cargaba a Lily en mi cadera. ¿Estás construyendo algo, Francis? Solo estoy comprando una casa. No, estás construyendo algo. Yo misma reemplacé la valla. Pinté la habitación de Lily de amarillo pálido. Colgué un estante para libros porque Lily ya estaba tirando de sus lomos cada vez que íbamos a la biblioteca. Su primera palabra fue mamá. La dijo a los 14 meses de pie en la cocina, agarrándose del borde del mostrador con ambas manos. Estaba lavando los platos. Lo dijo una vez claramente como si hubiera estado practicando. Apagué el agua, la levanté, la abracé. Así es, dije. Soy mamá. Empecé a decírselo temprano todas las noches antes de acostarse. Te elegí a ti, Lily. Antes de que pudieras caminar, antes de que pudieras hablar, te elegí a ti y te volvería a elegir. Ella aún no entendía las palabras, pero entendía la voz. Richard envió una tarjeta de cumpleaños ese año. Mi cumpleaños, no el de Lily. Sin nota dentro, solo su firma. La puse en un cajón y me olvidé de ella. Algunas puertas no se abren. Algunas puertas nunca se abrieron para empezar, y algunas puertas simplemente dejaste de tocar. Lily tenía 5 años la primera vez que una maestra me llamó para una conferencia, y no era por un problema. La señora Juan se sentó frente a mí con la evaluación de lectura de Lily extendida sobre el escritorio. Tenía una expresión en su rostro que reconocí del trabajo. La expresión que la gente tiene cuando tienen buenas noticias, pero no saben muy bien cómo decirlo. Señorita Carter, Lily está leyendo a un nivel de 4º grado. Está en jardín de infancia. Lo sé. Por eso la llamé. Me senté allí por un segundo, simplemente me senté. Porque había pasado 5 años cargando el peso de personas que decían que esta niña arruinaría mi vida, y ahora una maestra en un aula con carteles del alfabeto en la pared me estaba diciendo que mi hija estaba 3 años adelantada. ¿Es eso un problema? La señora Juan sonrió. Es lo contrario de un problema. Lily también era sociable. Tenía amigos. Compartía sus crayones sin que se lo pidieran. Ayudaba a un niño llamado Marcus a atarse los zapatos todas las mañanas porque sus dedos todavía estaban aprendiendo a hacer lazos. Ella sabía que era adoptada. Empecé a decírselo a los 3 años en un lenguaje que pudiera comprender. Creciste en la barriga de otra mamá, pero creciste en mi corazón. Una noche, al acostarla, dijo, pero tú eres mi verdadera mamá. Siempre le alisaba el cabello. Incluso si estuviera en la barriga de otra persona. Especialmente entonces, porque no tuve que elegirte. Pude elegirte. Ella pensó en eso. Luego se subió la manta hasta la barbilla y dijo, ok, podemos ir a la biblioteca mañana. Íbamos todos los martes. Era nuestro ritual, nuestra única cosa sagrada. Martes por la tarde, la sección infantil de la biblioteca pública de Millbrook, una pila de libros entre nosotras que no podíamos llevar a casa sin una bolsa. Tenía 5 años. Era perfecta. Y nadie de mi familia la había conocido nunca. El teléfono sonó un miércoles por la noche. Lily tenía 6 años y medio. Estaba coloreando en la mesa de la cocina. Yo estaba haciendo espagueti. El identificador de llamadas decía, mamá. Hacía 4 años que no veía esa palabra en mi pantalla. Bajé el quemador, salí al pasillo, contesté. Francis, soy tu madre. Lo sé. He estado pensando. Tal vez sea hora de que la conozca. Me apoyé en la pared, cerré los ojos.
¿Se llama Lily? Sé cómo se llama. ¿De verdad? Porque la última vez que la mencionaste, la llamaste el error de otra persona. Silencio. Creo que tal vez debería conocerla. Pero Francis, la gente del pueblo no sabe sobre la situación. Estaba pensando en un lugar privado. El parque, tal vez. Solo nosotras. En un lugar privado. Sí, sin etiquetas. Esperé un momento. Dejé que la palabra se asentara. ¿Etiquetas? ¿Sabes a qué me refiero? Sí. No quieres que te llamen abuela. Simplemente creo que es demasiado pronto para todo eso. Han pasado 6 años, mamá. ¿Exacto? Es complicado. Miré a Lily a través del umbral. Estaba coloreando un caballo de morado y naranja. Estaba tarareando una canción que inventó sobre un gato que vivía en la luna. No. No. Lily tiene abuela o no la tiene. O estás en esta familia o no. No te presentaré como una extraña. Se merece algo mejor que eso. La respiración de mi madre cambió. Podía oírla. Ese sonido tenso y entrecortado que hace cuando le dicen que no. Te llamaré más tarde. No volvió a llamar durante 3 años. No esperé junto al teléfono. Tenía espaguetis que terminar y una hija que necesitaba que identificara qué tono de naranja era mejor para la crin de un caballo. Aparentemente, había una diferencia. Ella fue muy clara al respecto. La tienda de comestibles, pasillo de cereales, un martes. Estaba buscando una caja de Cheerios cuando una mujer con un chaleco acolchado me tocó el codo. Francis. Francis Carter. Me giré. Me tomó un segundo. Luego la reconocí. Barbara Nolan, la amiga de mi madre del club de lectura de la Primera Bautista, ventas de repostería, la órbita de Donna. Oh, cariño, escuché que has estado luchando. ¿Está todo bien? Puse el cereal en el carrito lentamente. ¿Qué te dijo ella? La sonrisa de Barbara vaciló. Solo que te echaste encima más de lo que podías manejar, que lo estás pasando mal. ¿Pasándolo mal? Ella dijo, toda la situación ha sido muy difícil, que apenas te las estás arreglando. Miré a Bárbara. Llevaba pendientes de perlas y una preocupación que no le pertenecía. Soy supervisora de programa en servicios de protección infantil. Administro un personal de 12 personas. Mi hija está en el programa para superdotados de la escuela primaria Millbrook. Lee a un nivel de 6º grado y acaba de ganar el 2º lugar en la feria de ciencias de la escuela. La boca de Bárbara se abrió ligeramente, luego se cerró. ¿Estamos bien? Oh, dijo. Sé lo que dijo. Bárbara cambió su peso, ajustó la correa de su bolso. Bueno, me alegra saber que te está yendo bien. Sí. Volví al carrito, seguí comprando. Mis manos temblaban. No de ira, sino por la comprensión. Donna no solo me había rechazado. Había estado narrando mi fracaso a todos los que conocía durante 6 años. Cada club de lectura, cada cena de la iglesia, cada reunión festiva. Pobre Francis. Se echó demasiado encima. Esa niña es más de lo que ella puede manejar. Mi madre había estado diciendo a la gente que me estaba desmoronando durante 6 años. Me enteré en el pasillo de los cereales un martes. No llamé a Donna. No la confronté. Simplemente seguí construyendo. Proyecto de árbol genealógico de 3er grado. Lily trajo la hoja de trabajo a casa un lunes. Tenía ramas vacías extendidas por la página como brazos que buscaban nombres que ella no tenía. Se sentó en la mesa de la cocina, lápiz listo. Mamá, tengo abuelos. Estaba dibujando un plato. Lo dejé. Sí. Viven a unos 40 minutos de aquí. ¿Por qué no nos visitan? Elegí mis palabras como elijo las palabras en los informes de casos. Con cuidado, con precisión, sin aristas afiladas. A veces los adultos toman decisiones que hieren a otras personas y a veces no saben cómo arreglarlo. Tomaron una decisión sobre mí. Tomaron una decisión sobre ambas.
Lily miró la hoja de trabajo, luego a mí. ¿Fueron malos contigo? Estaban asustados, creo. Y la gente asustada a veces dice cosas de las que no puede retractarse. Se quedó en silencio durante mucho tiempo. Luego tomó su lápiz y dibujó el árbol genealógico. 2 ramas, 2 nombres. Francis. Lily. Coloreó el árbol con crayones verdes y marrones, presionando fuerte como lo hace cuando está concentrada. Listo, dijo. Esa es nuestra familia. Miré el árbol. Sin abuelos, sin tías, tíos o primos. Solo nosotras. Esa es nuestra familia, dije. Sacó una A. Esa noche, después de que se durmió, me quedé en el pasillo, afuera de mi armario. La caja de zapatos estaba en el estante superior. En el mismo lugar en el que había estado durante 9 años. No la había abierto, no la había movido, pero a veces pensaba en ella a altas horas de la noche, cuando la casa estaba en silencio y el único sonido era la respiración de Lily en la habitación de al lado. Pensé en ella y luego volví a cerrar la puerta del armario. Algunas cosas se conservan mejor en la oscuridad. El ascenso llegó un viernes por la mañana. El administrador del condado me llamó a su oficina y dijo, nos gustaría que dirigiera todo el programa, directora de programa, servicios de protección infantil, todo el condado. Mi salario sería de $78,000. Más del doble de lo que ganaba el día que traje a Lily a casa. Supervisaría a 6 supervisores, 42 trabajadores sociales y un presupuesto de $1 millón. Dije que sí antes de que terminara la frase. Margaret llamó esa tarde. Ella ya estaba jubilada, vivía en una cabaña cerca del lago, cultivando tomates que regalaba a cualquiera que llamara. Te lo dije, dijo, el día que adoptaste a ese bebé, te lo dije. Me dijiste que estaba construyendo algo. Y mira lo que construiste. El periódico local publicó un perfil, una pequeña pieza, en la sección trasera, directora de programa del condado, de trabajadora social a líder. Usaron mi foto oficial, esa donde estoy de pie frente al sello del departamento con los brazos a los lados y una expresión en mi rostro que Margaret llamaba silenciosamente aterradora. Recorté el artículo, lo puse en el refrigerador junto al certificado de cuadro de honor de Lily. Stacy lo vio en línea. Me envió un mensaje de texto, felicidades, Francis. Sin emoji, sin conversación de seguimiento, sin llamada telefónica, solo 7 letras y un punto. Gracias, le respondí. 8 letras y un punto. Donna también lo vio. Lo sé porque Barbara Nolan me encontró en la farmacia y dijo, tu madre mencionó el artículo del periódico. Parecía sorprendida, no orgullosa, no feliz, sorprendida, como si hubiera estado esperando que fallara durante 12 años y no supiera qué hacer con la alternativa. Lily cumplía 13 años ese verano, y estaba a punto de encontrar algo que yo había estado guardando durante la mitad de su vida. El verano antes del 8º grado, finalmente renové el armario principal. Lily tenía 13 años, era alta para su edad, con ojos marrones que se habían vuelto más profundos, como si estuvieran recolectando todo lo que veía y archivándolo. Se ofreció a ayudarme a despejar cajas mientras yo estaba en la ferretería buscando soportes para estantes. Solo apila todo en el pasillo, le dije. Lo ordenaré cuando regrese. Estuve fuera 45 minutos. Tráfico en Bear Lane, una cola en la caja. Cuando llegué a casa, el pasillo estaba lleno de cajas, viejos álbumes de fotos, archivos de impuestos de 2015, una bolsa de gorros de invierno y la caja de zapatos. Estaba en el suelo, ligeramente a la izquierda de donde estaban apiladas las otras cajas. La tapa puesta pero inclinada como si alguien la hubiera recogido, abierto, mirado dentro y vuelto a poner con cuidado, pero no con suficiente cuidado. Lily estaba en la cocina haciendo la tarea. Con auriculares. No levantó la vista cuando pasé. Gracias por apilar eso. De nada. Fui al pasillo, recogí la caja de zapatos, la abrí. El sobrecrema todavía estaba dentro, monogramado. DC. Pude ver la línea de pliegue donde lo había doblado hacía 13 años, pero había un nuevo pliegue, uno pequeño, cerca de la esquina inferior izquierda, el tipo que haces cuando sostienes un trozo de papel y tu mano se aprieta. Alguien lo había leído.
Miré hacia la cocina. Lily estaba escribiendo en su cuaderno. Borró algo, lo escribió de nuevo. Volví a poner la caja de zapatos en el estante. El estante nuevo, más alto que antes. Mi hija había leído esa carta. Sabía lo que su abuela escribió. Sabía cómo la llamaron. El error de otra persona. Esperé a que dijera algo. No lo hizo. Ni esa noche, ni al día siguiente, ni esa semana. La caja de zapatos se quedó en el estante, el sobre dentro, las palabras dentro del sobre, y mi hija las llevó a algún lugar al que yo no podía llegar. Lily fue diferente después de ese verano, no de una manera que se notara desde afuera. Todavía sacaba buenas notas, todavía iba a la biblioteca los martes, todavía se reía de los chistes malos y corregía mi gramática cuando le enviaba mensajes de texto. Pero por debajo, algo había cambiado. Hacía más preguntas. No sobre la escuela o los amigos. Sobre mí, sobre los primeros años. ¿Cómo era cuando yo era un bebé? ¿Tenías miedo? Aterrorizada todos los días. Pero no te rendiste. Rendirse no era una opción. Escribía más en un diario. La veía en su escritorio a altas horas de la noche, inclinada sobre un cuaderno de composiciones con el pelo cayéndole sobre la cara. Cuando llamaba a la puerta, cerraba el libro y levantaba la vista como si nada hubiera pasado. Solo tarea. No era tarea. Una tarde de octubre, estaba lavando los platos. Yo estaba leyendo expedientes en la mesa. Ella cerró el grifo y dijo sin mirarme, «Mamá, si alguien escribiera algo realmente malo sobre ti, ¿querrías que la gente lo supiera?» Dejé mi pluma. Depende de quién lo escribió y por qué. ¿Y si fuera alguien que se supone que te ama? Entonces la verdad importaría más que mantenerla en secreto. Asintió lentamente como si estuviera archivando la respuesta. Está bien. Volvió a los platos. Yo volví a mis expedientes, pero no leí ni una sola palabra. Me senté allí mirando el mismo párrafo durante 10 minutos, pensando en la caja de zapatos en el estante y el sobre dentro y la pregunta de mi hija. Me preguntó si la verdad importaba más que guardar secretos. Dije que sí. No sabía que estaba tomando notas. El 8º grado comenzó 2 semanas después. Sus maestros dijeron que era la estudiante más fuerte que habían visto en una década. Nadie se sorprendió cuando predijeron que sería la mejor estudiante. Si alguna vez alguien de tu familia te dijo que no podías hacer algo y lo hiciste de todos modos, deja un comentario a continuación. Cuéntame qué dijeron y cómo les demostraste que estaban equivocados. Y si esta historia te toca de cerca, asegúrate de suscribirte porque lo que sucede en la graduación de Lily. Todavía no puedo hablar de ello sin que me tiemblen las manos. El 8º grado fue el año de Lily, octubre. Ganó la Feria Regional de Ciencias con un proyecto sobre filtración de agua utilizando materiales reciclados. Me tomé el día libre para verla. Se paró frente a 3 jueces y explicó las tasas de absorción de polímeros como si estuviera dando una clase. Uno de los jueces preguntó dónde aprendió esto. Ella dijo, la biblioteca los martes, diciembre. La directora Owens me llamó al trabajo. Señorita Carter. Lily es nuestra futura valedictorian. Dará el discurso de graduación en junio. Es señorita. Y sí, lo hará. Me senté en mi escritorio después de la llamada y miré la carpeta de Manila que tenía delante. Pensé en el día en que firmé los papeles de adopción de Lily en una habitación con una mesa tambaleante y una trabajadora social llamada Diana. Pensé en la trabajadora social que dijo, «Felicidades, mamá». 14 años desde una carpeta de Manila hasta un discurso de graduación. Esa tarde, Lily llegó a casa y dejó su mochila junto a la puerta. Tenía esa mirada, la que tiene cuando ya ha tomado una decisión y solo espera el momento adecuado para anunciarla. Quiero escribir mi propio discurso. ¿Puedo? Por supuesto, es tu momento. Ya sé lo que quiero decir. La forma en que lo dijo, segura. Tranquila. El tipo de certeza que proviene de cargar algo durante mucho tiempo y finalmente saber qué hacer con ello. Debería haber preguntado. Debería haber dicho, ¿qué quieres decir? Debería haberme sentado con ella y haberlo hablado. Pero no lo hice porque confiaba en ella.
Porque se había ganado esa confianza cada día durante 14 años. Entonces dilo, le dije. Ella sonrió. No su sonrisa habitual, algo más profundo, algo que tenía un plan detrás. No lo capté entonces. Llamé a Donna en marzo. Me senté al borde de mi cama durante 20 minutos antes de marcar. El número todavía estaba en mi teléfono. Nunca lo había borrado. No sé por qué. Tal vez por la misma razón por la que guardé la carta. Sonó 4 veces. Hola. Su voz era la misma. Un poco más vieja, un poco más delgada, pero la misma cadencia. La misma forma en que contesta el teléfono como si te estuviera haciendo un favor. Mamá, soy Francis. Una pausa. Francis. Lily se gradúa de 8º grado en junio. Es valedictorian. Va a dar el discurso de graduación. Silencio entonces. ¿Valedictorian? Sí. Bueno, eso es impresionante, dijo. Impresionante. La forma en que dices interesante cuando quieres decir algo completamente diferente. 14 de junio, 2 de la tarde, Jefferson Middle School. Estaremos allí. Lo dijo rápidamente. Demasiado rápido. Como si ya hubiera empezado a planear qué ponerse. Colgué, miré a la pared. No lo hacía por ellos. No lo hacía por reconciliación o perdón o la esperanza de que mi madre finalmente dijera que estaba equivocada. Lo hacía porque Lily merecía ver cómo se ve un auditorio lleno. Y porque alguna parte de mí, la parte que todavía pasaba por su casa a veces sin detenerse, quería que vieran lo que se perdieron. Le dije a Lily esa noche, invité a tus abuelos a la graduación. Ella estaba en su escritorio. Se dio la vuelta lentamente. Bien. Deberían venir. Lo dijo de la misma manera que un fiscal dice, por favor, suba al estrado. Con calma, mesuradamente, como si el resultado ya estuviera decidido. Noté el énfasis, la forma en que dijo deberían, no o podrían, pero no lo cuestioné. Yo era su madre, no su editora. ¿Estás de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo. Volvió a su escritorio, cerró su cuaderno. Me quedé en el umbral por un momento más de lo necesario. Donna se preparó para esa graduación como si se estuviera preparando para un evento de campaña. Me enteré por Stacy, quien me llamó por primera vez en meses, no para hablar de la invitación, sino para advertirme. Mamá está rara con esto. Le está diciendo a todo el mundo que se está reencontrando contigo. No lo está haciendo. Lo sé, pero se compró un vestido nuevo. Le dijo a su club de lectura que su nieta es la mejor estudiante. Usó la palabra, nieta, Francis. No ha usado esa palabra en 14 años. Dejé que eso se asimilara. Está actuando como si siempre hubiera estado involucrada, dijo Stacy. No lo ha estado. Lo sé. Silencio. El tipo familiar. ¿Vienes? Pregunté. Los niños tienen fútbol ese día. ¿Es sábado? Lo sé. Tienen un torneo. Casi me reí. Stacy había estado buscando excusas durante 14 años. El torneo de fútbol era solo la última. Tenía toda una biblioteca de razones para no aparecer. Los niños estaban enfermos. El viaje era demasiado largo. Greg tenía planes. El clima era malo. Entiendo, Stacy. Lo siento, Francis. Lo sé. Colgué. No estaba enojada. Ya había superado eso. La ira requiere expectativas, y hacía mucho tiempo que había dejado de esperar algo de mi hermana. La semana siguiente, Barbara Nolan me detuvo en la oficina de correos. Tu madre está tan emocionada con la graduación, le dijo a todo el club de lectura. ¿Es así? Ella dijo, Lily se parece al lado Carter, inteligente como un látigo. Miré a Barbara. Estaba radiante como si estuviera dando buenas noticias. Como si Donna, al atribuirse el mérito de una nieta a la que una vez llamó el error de otra persona, fuera algo que celebrar. Mi madre se compró un vestido nuevo para la graduación de una niña a la que se negó a conocer durante 6 años. El vestido era lavanda.
Lo llevaría como una armadura. Lily trabajó en su discurso todas las noches durante 3 semanas. Se sentaba en su escritorio con la puerta cerrada y un cuaderno de composiciones abierto frente a ella. A veces la escuchaba leyendo en voz alta, no actuando, solo probando las palabras, revisando el ritmo. Tenía mi costumbre de leer cosas importantes en voz alta para escuchar cómo sonaban. Llamé una noche. ¿Necesitas ayuda? He escrito algunos discursos para el trabajo. Abrió la puerta a medias. No, mamá. Este es mío. Suficientemente justo. Lo respeté. Tenía 14 años. Su momento, sus palabras. La había criado para que se hiciera cargo de lo que decía, y no iba a socavar eso merodeando. Pero noté cosas. Había estado revisando viejos álbumes de fotos, los de su primer año, los borrosos que tomé con una cámara barata porque no podía pagar algo mejor. Lily en la cuna. Lily en una manta en el jardín. El primer martes de biblioteca de Lily. Hacía preguntas durante la cena. Casuales. Casi demasiado casuales. ¿Cómo era el hogar de acogida? Pequeño, limpio. ¿Te cuidaron bien? ¿Cuántos años tenía cuando me abrazaste por primera vez? 3 días. ¿Alguien te ayudó? Al principio. Margaret. Ella fue la única. Lily asintió, escribió algo en su servilleta, la dobló y la guardó en su bolsillo. Una noche, pasé por su habitación de camino a la cama. La puerta estaba entreabierta. Estaba en su escritorio y en su mano, algo de color crema, un sobre. Conocía ese sobre. Conocía ese monograma. Seguí caminando. Se me cayó el estómago. Mis pies no. Me acosté esa noche mirando el ventilador de techo que daba vueltas y vueltas. Mi hija tenía la carta. Estaba armando algo y la iba a dejar porque, hiciera lo que hiciera con ella, se había ganado el derecho. 14 de junio, 82 grados al mediodía. Planché el vestido blanco de Lily en la mesa de la cocina mientras ella comía panqueques. Ella estaba tranquila. Inquietantemente tranquila. Comía como si fuera un día cualquiera. Un panqueque, 2 cucharadas de sirope, un vaso de jugo de naranja. ¿Nerviosa? No. Se limpió la boca con una servilleta. Sé exactamente lo que voy a decir. Presioné la plancha sobre el cuello. Salió vapor. La observé a través de él. Bien. Condujimos a la escuela intermedia Jefferson en mi Honda. El estacionamiento ya estaba lleno. Encontré un lugar cerca de la parte trasera junto a una minivan con globos atados a la antena. Pude ver la entrada, puertas dobles abiertas porque el aire acondicionado no podía soportar 300 cuerpos en junio. Entonces vi el sedán plateado, el coche de mi madre, aparcado en la segunda fila lo más cerca posible de la entrada. Apagué el motor, me senté un momento. «Están aquí», dijo Lily. No era una pregunta. «Están aquí». Lily se ajustó la gorra en el espejo de cortesía, se alisó el vestido, se revisó el bolsillo. Un movimiento pequeño y rápido como el de confirmar que la cartera todavía está allí. Vi el contorno del sobre en el bolsillo de su vestido. Me vio mirándola, me sostuvo la mirada, ojos marrones, mi hija. 14 años de mi vida mirándome con una certeza que nunca le había enseñado porque ella misma la había construido. «¿Lista, mamá?» «¿Lista?» Entramos juntas. Margaret ya estaba allí, tercera fila, centro, guardándome un asiento. Llevaba una blusa coral y una sonrisa que decía que había despejado todo su calendario para esto. No me lo perdería, dijo. Lily desapareció entre bastidores, gorra puesta, vestido planchado, sobre crema en su bolsillo. Me senté, crucé las manos y esperé a lo que fuera que estuviera a punto de suceder. Entraron como si fueran dueños del edificio. Donna primero, vestido lavanda, pelo peinado, recién salida de la peluquería, el tipo de peinado que solo se hace para Pascua y Nochebuena. Pendientes de perlas, los que siempre usa cuando quiere que la gente la note. Richard detrás de ella con un blazer azul marino y pantalones khaki, con la raya planchada, zapatos nuevos.
Caminaron por el pasillo central hasta la primera fila. No la tercera fila, no el centro, la primera. Donna saludó a algunas personas que reconoció. Conocidos de la iglesia tal vez o viejos vecinos. Se movió entre la multitud como siempre lo hace. Barbilla en alto, sonrisa en la cara como si fuera la anfitriona y todos los demás fueran asistentes. Se sentaron, primera fila, lado izquierdo, 3 sillas desde el pasillo. Margaret se inclinó hacia mí. Esos son tus padres, en teoría. Donna se dio la vuelta y escaneó las filas. Me encontró en la tercera. Nuestras miradas se encontraron. Hizo un leve asentimiento. No un saludo. No una sonrisa. Un asentimiento. El tipo que le das a alguien a quien reconoces pero no saludas. Richard levantó la mano a medias. Un pequeño saludo. Luego la bajó. Donna se inclinó hacia la mujer sentada a su lado, alguien que no reconocí, y dijo lo suficientemente alto como para que 3 filas escucharan: nuestra nieta es la mejor estudiante. ¿Nuestra nieta? Usó la palabra nuestra como si hubiera comprado una parte. Sentí la mano de Margaret en mi brazo. Firme, cálida. La ceremonia comenzó. La directora Owens dio la bienvenida a todos. Himno nacional. Un estudiante tocó el violín. Algo clásico que resonó contra las paredes del gimnasio. Se entregaron premios. Se llamaron nombres. Los padres aplaudieron. Los teléfonos con cámara destellaron. Y entonces la directora Owens se acercó al micrófono y dijo: ahora me gustaría presentar a nuestra mejor estudiante, Lily Carter. El auditorio cambió. Donna se enderezó. Dejé de respirar. Lily caminó hacia el podio como si fuera a un tribunal, toga y birrete, espalda recta, su vestido blanco visible debajo de la toga de graduación, el cuello planchado exactamente como lo había planchado esa mañana. Llevaba una sola hoja de papel y el sobre crema. Los colocó en el podio, ajustó el micrófono. Medía 5 pies y 2 pulgadas y el orador anterior era un maestro que medía 6 pies. Miró al auditorio, sus ojos marrones escaneando 300 rostros. Me encontró a mi tercera fila central, y sonrió, pequeña, privada, el tipo de sonrisa que no es para una audiencia, solo para una persona. Luego encontró a Donna. Primera fila, lado izquierdo. Mantuvo la mirada un segundo extra. No hostil, no cálida, solo firme, como si estuviera confirmando algo. Buenas tardes. Mi nombre es Lily Carter. Tengo 14 años y quiero hablar sobre la familia. Su voz era clara. Sin temblores, sin nervios de ensayo. Sonaba como alguien que había estado esperando decir esto durante mucho tiempo. Agradeció a sus maestros. Agradeció a sus amigos. Agradeció a la directora Owens y a la junta escolar y al conserje que siempre abría temprano el laboratorio de ciencias para que pudiera hacer experimentos antes del primer periodo. Luego hizo una pausa, dejó a un lado la única hoja de papel. Pero hay una persona a la que necesito agradecer más que a nadie. Sentí que se me apretaba la garganta. Creí saber lo que venía. No fue así. Mi madre me adoptó de un hogar de acogida cuando tenía 26 años. Soltera, sin apoyo familiar, sin esposo, sin ahorros. Firmó los papeles en una habitación con una mesa tambaleante y una carpeta de manila y una trabajadora social que dijo: «Felicidades, mamá». El auditorio quedó en silencio. Este no era un discurso típico de la mejor estudiante. Hagas lo que hagas ahora mismo, ponlo en pausa. Esta es la parte que necesito que escuches. Si un padre, un hermano, cualquiera que se suponía que te apoyaba, te ha dicho que no eras suficiente, quédate aquí porque Lily está a punto de decir lo que muchos de nosotros hemos deseado poder decir toda nuestra vida. Quédense conmigo, continuó Lily. Su voz no flaqueó. Mi mamá trabajaba 50 horas a la semana para el condado. Me llevaba a cada feria de ciencias, a cada club de lectura, a cada cita con el médico. Me leía todas las noches hasta que fui lo suficientemente mayor como para leerle yo a ella. Hacía huevos revueltos todas las mañanas y me empacaba el almuerzo con una nota dentro que todavía guardo en el cajón de mi escritorio. No sabía lo de las notas.
No sabía que las guardaba. Hizo todo esto sola porque su familia decidió no ayudar. Esa palabra decidió cayó como una roca en un estanque en calma. Pude sentir la onda moverse por la habitación. Donna se movió en su asiento. Richard miró sus manos. Solía preguntarme por qué no tenía abuelos. ¿Por qué no había tarjetas de cumpleaños? ¿Por qué no había nadie en Navidad excepto mamá y yo y un árbol de 2 pies de la tienda de $1? La gente en la audiencia se inclinó hacia adelante. Una mujer en la segunda fila se tapó la boca con la mano. El año pasado, encontré la respuesta. Lily metió la mano en el bolsillo de su vestido lentamente, deliberadamente, y sacó el sobrecrema. Vi el monograma, DC. Bajo las luces del gimnasio, las letras en relieve captaron el resplandor fluorescente. Mi hija sostuvo ese sobre de la misma manera que yo lo había sostenido 14 años antes, con ambas manos, como si pesara más de lo que el papel debería. Mi abuela le escribió una carta a mi madre el día que me adoptó. La cara de Donna se puso blanca. No pálida, blanca. El color abandonó sus mejillas como si alguien hubiera tirado de un enchufe. Me gustaría leérsela. El auditorio estaba tan silencioso que podía escuchar la unidad de aire acondicionado zumbando detrás de la pared trasera. 300 personas, ni un sonido. Lily desdobló la carta. Sus manos estaban firmes. Eso fue lo primero que noté. Mi hija se paró en ese podio con una carta de 14 años en sus manos y sus dedos no temblaron. Querida Francis, lo leyó como se lee un testimonio. Claro, medido, dejando que las palabras llevaran su propio peso. No puedo apoyar esta decisión. 300 personas escucharon la caligrafía de mi madre. Cada sílaba, cada palabra cuidadosamente elegida que Donna había escrito en la mesa de su cocina en ese papel crema que pidió de un catálogo en 1998. Estás echando tu vida a perder por el error de otra persona. Un jadeo en algún lugar detrás de mí. Una mujer. No me di la vuelta. Esa niña viene de quién sabe dónde. Esa niña. Mi hija de pie en el podio. Ojos marrones. Mejor estudiante. No conoces a sus padres. No conoces su historia. No sabes qué tipo de problemas traerá a tu vida. Donna apretó el apoyabrazos de su silla. Podía ver sus nudillos desde la tercera fila, blancos, apretados. Su mandíbula estaba apretada. Richard se sentó a su lado como una estatua, congelado, mirando fijamente hacia adelante, sin ver nada. ¿Y esperas que finjamos que esto es normal? Lily hizo una pausa. Miró la carta. Miró la primera fila. Miró a Donna. No vuelvas a casa. No llames. No la traigas aquí. Hasta que entres en razón, estás sola. Dejó que la última frase se asentara. Llenó la habitación como el humo llena una casa. Lentamente, luego por todas partes. Estaba firmada. Mamá, silencio. Silencio absoluto y total en el gimnasio. El tipo de silencio en el que puedes escuchar el crujido de una silla y el ahogo de una respiración y el tic-tac del reloj en la pared 1, 2, 3 veces antes de que alguien se mueva. La mano de Margaret encontró la mía. Apretó. Podía sentirla temblar. Estaba llorando. No sabía cuándo había empezado. Las lágrimas simplemente estaban allí en mi cara, en mis manos, en el programa que sostenía y que ahora estaba arrugado en mi puño. Mi hija, mi elección, mi niña. Se paró en ese escenario y sostuvo cada palabra que mi madre siempre quiso ocultar. Lily dobló la carta. Lentamente, la volvió a meter en el sobre y la sostuvo a su lado. Esa carta fue escrita hace 14 años sobre mí, sobre un bebé al que alguien llamó el error de otra persona. Dejó que la frase flotara. 300 personas la sostenían. Ese bebé se graduó hoy en el primer puesto de su clase. Hizo una pausa, me miró. Mi madre nunca me habló de esta carta. La guardó en una caja de zapatos en el estante superior de su armario porque no tira las cosas. Guarda todo lo que importa. Un momento, incluyéndome a mí. Escuché a alguien detrás de mí empezar a llorar. No ruidosamente, solo un sonido crudo,
el tipo que proviene del reconocimiento. No me adoptó para demostrar un punto. No me adoptó para hacer una declaración o ganar una discusión o mostrarle a nadie que estaban equivocados. Me adoptó porque creyó que merecía una oportunidad. Y me la dio. Todos los días durante 14 años, me dio una. La voz de Lily se quebró ligeramente. La primera grieta en 20 minutos. Se recuperó. Así que a mi madre, Francis Carter. Gracias por elegirme cuando nadie más lo hizo. Por mantenerme cuando hubiera sido más fácil escucharlos. Por construir una familia solo con nosotras dos y un árbol de Navidad de 2 pies y los martes de biblioteca y huevos revueltos todas las mañanas. Eras suficiente. Siempre fuiste suficiente. Los aplausos comenzaron en la última fila. Una sola persona de pie, luego 2, luego 10. Se movió hacia adelante como una ola. Maestros de pie, padres de pie, estudiantes quitándose las gorras para aplaudir. Margaret estaba de pie antes que nadie en nuestra fila. Lloraba abiertamente y no le importaba quién lo viera. No podía moverme. Me senté allí con las manos en el regazo y lágrimas corriendo por mi cara y el sonido de 300 personas diciéndole a mi hija que tenía razón. Los aplausos no habían terminado cuando Donna se levantó. Su silla raspó el suelo, patas de metal sobre linóleo. Ese sonido, agudo, repentino, cortó los aplausos como un cuchillo el papel. Agarró su bolso, no miró a la izquierda, no miró a la derecha, no miró al escenario donde su nieta todavía estaba de pie. Richard la siguió. Él siempre la siguió. Se levantó 2 segundos después de ella, se ajustó el blazer y caminó detrás de ella como lo había hecho durante 40 años. Bajaron por el pasillo central, el mismo pasillo por el que habían entrado 90 minutos antes, saludando a la gente, atribuyéndose el mérito, diciéndoles a extraños que su nieta era la mejor estudiante. La gente los vio irse. Algunos volvieron a mirar a Lily. Algunos vieron el vestido lavanda desaparecer por las puertas dobles. Algunos simplemente miraron las sillas vacías en la primera fila. 2 asientos todavía cálidos con programas dejados en los cojines. Lily los vio irse desde el podio. No se inmutó. No los llamó. Sostuvo el sobrecrema a su lado y vio a sus abuelos alejarse de ella por segunda vez en su vida. La primera vez tenía 3 días y no podía recordarlo. Esta vez lo recordaría todo. Mis padres se fueron antes de los aplausos. La directora Owens se acercó al micrófono después de un instante de silencio que pareció 1 hora pero que probablemente fueron 5 segundos. Gracias, Lily. Eso fue extraordinario. Los aplausos volvieron, más fuertes que antes. La gente que se había sentado se puso de pie de nuevo. Alguien silbó. Una maestra en la segunda fila se secó los ojos con la manga de su blusa. Lily se alejó del podio. Ahora temblaba, solo ligeramente, la adrenalina liberándose. Caminó entre bastidores con su gorra inclinada y su vestido ondeando y el sobrecrema todavía en su mano. Me puse de pie. Margaret soltó mi brazo. Ve, dijo. Ve a buscar a tu hija. La encontré entre bastidores, entre una mesa plegable y un perchero con togas de graduación de repuesto. Me vio y corrió. Gorra torcida, toga ondeando. Me golpeó a toda velocidad. 14 años y todavía lo suficientemente pequeña como para caber debajo de mi barbilla. La atrapé. La abracé. Hundí mi cara en la parte superior de su cabeza y respiré el olor del champú que había usado esa mañana. El que huele a manzanas verdes. ¿Estás enojada?, susurró. No. Lo encontré el verano pasado en la caja de zapatos cuando estábamos limpiando el armario. Lo sé. ¿Lo sabías? Vi que la caja se había movido. Se echó hacia atrás, me miró. Ojos marrones. Los mismos ojos marrones que había visto hace 14 años en una manta en una oficina de la agencia de acogida. ¿Por qué lo guardaste? Porque me recordaba por qué no podía volver y por qué tenía que seguir adelante. Fue demasiado leerlo allí. Le sostuve la cara con ambas manos. Esa carta también era tuya, Lily. La escribió sobre nosotras dos. Ella asintió, tragó con dificultad,
luego volvió a esconder su rostro en mi hombro. Margaret apareció por la esquina, con los ojos rojos, sonriendo. Ese fue el mejor discurso de graduación que he escuchado en 30 años de educación. Y no estoy exagerando. Vinieron otros padres. Apretón de manos, abrazos. Un padre con lágrimas en la barba me estrechó la mano y dijo, su hija es extraordinaria. Lo sé, dije. Lily todavía tenía el sobrecrema en la mano. No lo soltó en todo el tiempo. El teléfono sonó a las 7:43 de esa noche, el número de Donna. Lo dejé ir al buzón de voz. Su mensaje duró 1 minuto y 12 segundos. Lo escuché una vez de pie en la cocina mientras Lily se duchaba. Ella no se disculpó. Estaba furiosa. ¿Cómo pudiste dejarla hacer eso, Francis? ¿Cómo pudiste sentarte allí y dejar que esa niña nos humillara frente a todo el pueblo? Eso era privado. Esa carta era entre tú y yo. No tenías derecho, ningún derecho a dejarla leerla en voz alta así. Nunca te perdonaré por esto. Nunca. Colgó sin decir adiós. Borré el buzón de voz, serví un vaso de agua, lo bebí lentamente. Mi madre escuchó sus propias palabras leídas por la niña de la que trataban esas palabras, y su respuesta fue enojarse porque la gente las escuchara. No avergonzarse de lo que escribió, sino enojarse porque alguien lo leyera. Margaret lo llamó a las 8. La mitad del condado está hablando de ese discurso. Alguien publicó un vídeo. Un vídeo. Un padre filmó todo. Está en la página comunitaria de la escuela. 400 vistas ya. Me senté, cerré los ojos. Francis, ¿estás bien? Creo que sí. Stacy envió un mensaje de texto a las 9:15. Vi el vídeo que alguien publicó. Lo siento, Francis, por todo. Le respondí. Gracias. No me involucré más. La disculpa de Stacy llegó 14 años tarde y fue entregada a través de una pantalla. La acepté de la misma manera que acepté las tarjetas de cumpleaños de Richard, como evidencia de una conciencia demasiado pequeña para cambiar algo. Richard no llamó, no envió mensajes de texto, igual que hace 14 años. Algunas cosas son constantes. Lily salió de la ducha en pijama, con el pelo húmedo. Se sentó en el sofá junto a mí. ¿Quieres ir a tomar un helado? Son casi las 10. Lo sé. Condujimos a Dairy Queen en la ruta 7. Nos sentamos en el capó de mi Honda en el estacionamiento con nuestros conos goteando bajo el calor de junio. Mamá. Sí. Me alegra que me hayas elegido. Todos los días, Lily. Apoyó la cabeza en mi hombro. Las luces del estacionamiento zumbaban. El helado se derritió más rápido de lo que pudimos comerlo. Cuando llegamos a casa, la caja de zapatos todavía estaba en el estante, pero el sobre ahora estaba en la habitación de Lily, en su escritorio junto a sus cuadernos de composiciones y su cinta de la Feria de Ciencias. Ella lo guardó. Se lo ganó. 3 días después, sábado por la mañana, café en el porche. La casa estaba tranquila. Lily todavía dormía. El sueño profundo y tranquilo de alguien que ha dicho lo que necesitaba decir y no le queda nada que cargar. Me senté en la silla que compré en una venta de garaje el año en que Lily cumplió 4 años. La mimbre crujía cuando te recostabas. Había reemplazado el cojín 2 veces. Pensé en los últimos 14 años. La carpeta de Manila en mi escritorio el día que leí sobre una niña recién nacida sin parientes cercanos. La cuna que monté sola con un vídeo de YouTube y un destornillador que era ligeramente demasiado pequeño. La Navidad de macarrones con queso. La caja de zapatos. La carta. Pensé en Donna, no con ira. La ira la había superado hacía mucho tiempo, y no con perdón. Todavía no había llegado allí, y no estaba segura de necesitarlo. Lo que sentía era claridad, el tipo que viene después de que pasa una tormenta, y miras el jardín y ves exactamente lo que está en pie y lo que se cayó. Mi madre escribió esa carta para controlar la historia, para terminar un capítulo que no aprobaba. Selló el sobre, lo estampó, lo dejó en un buzón y creyó que esa sería la última palabra. 14 años después, su nieta lo abrió y lo leyó en un micrófono.
Las mismas palabras, diferentes manos, diferente resultado. No volví a llamar a Donna. No lo haría. No por venganza, no por amargura, sino por paz. No quedaba nada que demostrar y nada que pedir. Algunas puertas se cierran porque las cierras con llave. Algunas puertas se cierran porque la persona al otro lado se va. Y algunas puertas nunca se abrieron para empezar. La familia no es quien tiene que amarte, es quien elige hacerlo. Lily bajó las escaleras a las 9, con el pelo revuelto, los ojos todavía medio cerrados. ¿Huevos revueltos? Huevos revueltos. Esa es mi historia. 14 años, una carta, y una hija que dijo lo que yo nunca pude. Si esto te recordó a alguien que creyó en ti cuando nadie más lo hizo, comparte esto con ellos. Suscríbete, deja un comentario y te veré en el próximo.